Hola, hola, pues muchísimas gracias por venir a la última sesión del divageo del semestre. Y en esta ocasión, para cerrar con broche de oro, tenemos la presencia de un gran amigo y colega con el que he tenido el placer de trabajar estos últimos años, Manuel Cuerno, que viene de CUNEF Universidad en Madrid. Y he de decir que verdaderamente es un gran matemático y colega, y bueno, un verdadero placer que nos acompañe. Entonces, bueno, pues nada, muchas gracias, Manu. Adelante. Vale, pues muchas gracias a todos y todas por venir. Del gran me voy a quedar más como gran colega que gran matemático, porque bueno, aquí muchos ya conocéis a Luis Guijarro, que fue mi director de tesis, y dice que yo ya no hago matemáticas, entonces saldremos de dudas al final de la charla si soy gran matemático o matemático a secas. Ya sabéis, típicas cosas... Ahora, ya está. Típicas cosas institucionales, pues bueno, quiero agradecer a la Fundación BBVA, que es junto al PIT que tengo con Chucho, los que han financiado este viaje y bueno, todo lo que vamos a hablar en esta charla. Este es un proyecto en el cual yo soy el investigador principal, está Fernando Galaz García, como dice aquí, Sergio Galaz García, su hermano, Victoria Pelayo de la UAM, otra estudiante de Luis Guijarro, y Telmo Pérez Izquierdo, un colega y colaborador economista. Y bueno, el nombre del proyecto es Charting Political Ideological Landscapes in Europe, Fault Lines and Opportunities, y lo que vengo a contar hoy un poco es de dónde nace este proyecto, y aparte de su vertiente aplicada, pues qué caminos metodológicos más teóricos está siguiendo. Es un proyecto que acaba en marzo del 27, así que bueno, ya estamos como afrontando el último año del proyecto. Entonces la charla va a estar dividida en, primero, vamos a ver cuál fue el inicio del problema. Los siguientes vamos a ver por qué los métodos que había para atajar ese problema no daban una respuesta muy satisfactoria. Luego presentaremos el método que nosotros diseñamos. Contaré muy brevemente un proceso de simulaciones que hicimos para validar este método. Como es muy importante en este tipo de proyectos, veremos una aplicación real, que es relativamente reciente, donde hemos usado este método, y ya luego nos meteremos a ver qué líneas se están abriendo dentro de este proyecto. Entonces, bueno, lo primero es hablar de qué es esto un construal. Y en 2018, Di Maio y Goldberg definieron el construal como meaning structure upon which actors draws to understand domains in social life. Se me ha dejado de... Que es una definición que nos parece un poco farragosa, un poco oscura, entonces nosotros como que la refraseamos diciendo que bueno, que son grupos de afinidad donde los individuos comparten cómo organizan su pensamiento, ¿vale? Es decir, si por lo visto pues le das la misma importancia, por ejemplo, en el tema político a la economía, a lo social y lo moral, o pues correlacionas distinto la economía con lo social que con lo moral, ¿vale? Esos serían distintos tipos de construal. Entonces, podría parecer que esto no tiene mucha relevancia, pero bueno, en 2023 apareció este artículo en The New York Times, que es The Six Kind of Republican Voters, que bueno, lo vengo a poner aquí porque estudiaban los construals sin saber que era un construal, pero si os fijáis, aquí es donde vamos a cambiar lo que os he dicho. Lo que nos interesa es cómo piensa la gente, no qué piensa la gente. Aquí ya sabemos lo que piensa la gente, sabemos a quién va a votar. Lo que queremos saber es qué distintos tipos de patrones de pensamiento hay en una encuesta dada, en este caso. Entonces, estos Construal Clustering Methods, que son métodos que intentan clusterizar una encuesta detectando los construals que hay en ellos, se basan en dos pasos siempre. El primero es, calculan una matriz de adyacencia entre respondents, cuyos valores funcionan parecido a la correlación de Pearson. Es decir, suele ser un valor que va de -1 a 1, donde 1 en valor absoluto significa afinidad total,
y cercanía a 0 en valor absoluto significa desconexión total. Bueno, lo que suelen ser las medidas estas de adyacencia, que es un poco distinto a la distancia, ¿no? Y luego se toma un algoritmo de partición de grafos, que ya, bueno, puede ser... Bueno, hay muchas estrategias posibles, yo hoy solo vengo a hablar de una de ellas. Pero todos los métodos, incluidos el nuestro, también funcionan así. Primero calculamos una matriz de adyacencia y luego partimos el grafo que nos define esa matriz de adyacencia. Vale. Hasta que nos pusimos a trabajar en ello, había tres métodos de detección de construals. El original, que se le llamó Relational Class Analysis de 2011. Correlational Class Analysis vino a corregir el primero, es de 2017. Y luego Recursive Relational Class Analysis vino a corregir como fallas que tenía el primero. La gran diferencia entre los métodos no es la estrategia de partición del grafo, sino es cómo calculan la matriz de adyacencia. Donde nosotros también, después de analizar mucho, pues sí creemos que en realidad la información importante, obviamente, está en la matriz de adyacencia, que nos define el grafo. Entonces, vamos a hablar muy rápido de estos métodos. Entonces, el primero fue este Relational Class Analysis, que de lo que va es de que calcula unas cantidades llamadas relacionalidades entre respondents y luego aplica el algoritmo de partición de Newman, que no sé si alguien de aquí sabe de él, pero bueno, luego os contaré un poco por encima porque tampoco soy yo muy experto en algoritmos de partición. Vale, entonces vamos a ya poner un poco de notación para que parezca que esto es un seminario medio de matemáticas, ¿no? Entonces, estamos en una encuesta donde Q es el número de posibles preguntas y U y V son respondents y U1 y UK son las respuestas que ha dado U a la encuesta y respectivamente con V. Vale, esto parece una tontería o no muy importante, pero es bastante... Luego veréis que es una de nuestras críticas. Las respuestas normalmente a encuestas es un valor ordinal de una escala, pues no sé, estoy muy de acuerdo o estoy muy en desacuerdo, y esos no son números. Entonces, estas son las respuestas ordinales. Luego no hay un modo canónico de pasar eso a números. Entonces llamaremos U tilde, V tilde, la representación numérica que haga cada método del vector de respuestas original. ¿Vale? Y si fijamos dos preguntas, pues UKL será la pareja de respuestas K y L. ¿Ok? No tiene mucho misterio. Al espacio A caligráfica Q será todas las posibles respuestas a una pregunta y llamaremos A al producto cartesiano de todas las posibles. Es decir, esta es la retícula, la lattice de todas las posibles respuestas que puedes tomar en tu encuesta. ¿Vale? Entonces, la relationality entre dos personas que han respondido a la encuesta la definimos como esta cantidad. Este es el típico factor de corrección de promedios, porque lo que vamos a comparar es todas las posibles parejas de respuestas de U y V, a través de dos cantidades, esta lambda y esta delta. Antes de explicar un poco más lo que son las lambda y delta, me gustaría decirlo un poco más para que nos quedemos con la intuición. Esta lambda funciona un poco como un factor de orientación de las respuestas, que ya veremos un poco lo que significa, y esta delta lo que intenta medir es la intensidad de la respuesta, ¿vale? Si estás muy de acuerdo o muy en desacuerdo, cosas así. Vale, importante, aquí viene la primera cosa que también se distingue. RCA, este método, mapea las posibles respuestas al intervalo 0,1. Es decir, da igual el número de posibles respuestas que haya a una pregunta, coge los dos valores extremos, los manda al 0 y al 1 e interpola el resto equidistante. Esto veremos porque luego, bueno, es un problema al menos conceptual. La relacionalidad se mueve entre -1 y 1, como he dicho, como el coeficiente de Pearson. Y bueno, aquí os pongo un poco de bella palabrería. Según Goldberg, este delta es a binary coefficient that changes the sign of the schematic similarity if both distances are in opposite directions. Vale, entonces, mira, voy a usar la pizarra un poco para que nos vayamos situando cuando hablamos de orientaciones y tal. Pues imaginémonos que esta es
la pregunta K y la pregunta L. Y vamos a suponer que tienen el mismo número de opciones para hacerlo fácil. Esta es como la opción central. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, que dos preguntas vayan en la misma orientación significaría un poco que, bueno, que han como cambiado en la misma dirección o se han mantenido en el mismo modo, ¿vale? Cosas así. Entonces esto es un poco lo que vamos a hablar así un poco con las manos cuando nos refiramos a orientación de la pareja de respuestas. Vale, en 2017 Buttiline hizo una cosa interesante y fue decir, vale, aquí está todo súper bien, pero lo que nos falta es entender un poco matemáticamente qué es un construal, ¿no? Porque si no intentamos entender qué es un construal, no podremos crear un método que detecte bien ese elemento matemático. Y lo que viene a decir es que, bueno, muy cogido con los dedos, porque eso tiene más aguas que el Titanic, lo que te crea un construal, es decir, dos personas están en el mismo construal si existe una especie de aplicación afín que manda una respuesta de uno en otro. Bueno, entonces aquí es donde ya empieza a ver como... Bueno, vamos a dejarlo así, dicen eso. Entonces, dice, vale, si entonces los construals son como clases de equivalencia de relaciones afines, ¿cuál es la herramienta matemática que te detecta las relaciones afines? Pues la correlación de Pearson. O sea, Pearson te dice si existe una relación A más XB entre dos elementos, ¿no? Segunda diferencia, para que veáis que no existe un modo canónico. Este método mapea las respuestas en los enteros. Es decir, -2, -1, 0, 1, 2. ¿no? Ya es, por ejemplo, distinto. Y bueno, pues termina diciendo que CCA funciona mejor que RCA, también porque crea un marco de simulaciones que en cierto sentido le benefician bastante, ¿no? Son relaciones afines, pues aplica su método de detectar relaciones afines y funciona pistonudo. Vale, por último, Sotoudeh y Di Maio en 2023 dicen, bueno, pues vamos a coger en realidad lo que había mal de RCA, lo que nosotros creíamos que estaba mal de este método original y vamos a cambiarlo. Lo primero que hacen es, en vez de trabajar con el valor numérico de la respuesta, que esto es una idea interesante que nosotros también trabajamos, lo que se van a quedar es con el signo del cambio. Es decir, si yo paso, en realidad lo que me va a interesar es si yo paso de una respuesta más alta a una respuesta más baja o si paso de una respuesta más baja a una respuesta más alta. ¿Vale? Entonces el signo. Me estoy cargando un poco como la intensidad. Y luego hacen un sistema que es bastante raro. Que es bastante raro y tampoco nunca llegan a explicar bien el por qué. Lo que hacen es como calculan la relacionalidad entre como unos vectores de relacionalidad entre todas las posibles parejas, luego calculan como la relacionalidad de esos vectores y hacen así un método iterativo de calcular relacionalidades hasta que les queda un número. Bueno, tanto RCA como RRCA luego tienen un método un tanto también difuso en el que dicen que, bueno, claro, pues es que en realidad luego está la gran pregunta de qué significativos son estos números que me dan. Entonces hacen como una limpieza de valores no significativos a través de un bootstrap y de todo este tipo de cosas. Y bueno, pues ahí hay también como muchas cosas de heurística, ¿no? Pues por qué has elegido ese método de limpieza de valores significativos, por qué has cogido ese threshold, bla, bla, bla. Decir que de los tres métodos que estaban ya presentes, este es el único que usa otro algoritmo de partición de grafos, porque dicen que, bueno, que mejora sus resultados, no sé qué. Nosotros no hemos visto tantas mejoras ahí, pero tengo que decirlo. Vale, entonces, vamos a ya hemos visto cómo calculamos las matrices de adyacencia en los métodos existentes, vamos a ver ahora cómo partimos el grafo. Entonces, tanto RCA como CCA usan lo que se conoce como el algoritmo de partición de Newman basada en la modularidad. Y aquí lo interesante es entender qué es la modularidad y por qué nosotros también creemos que es una estrategia correcta para atajar este problema de partición. Al final nuestra matriz lo que representa es un grafo donde las aristas tienen pesos, ¿no? Y esos pesos son como relaciones sociales, ¿no? Y lo que yo quiero ver es cuán fuerte es ese lazo, o si ese lazo es algo como aleatorio o espurio.
Entonces la modularidad lo que hace es, tú tomas un vértice, te tomas un entorno de ese vértice y comparas cómo es ese entorno en tu grafo con el entorno de un grafo aleatorio que has construido, pues cambiar pues, o con valores gaussianos, bueno, con muchos valores. Si se parecen mucho esos dos entornos, lo que viene a decir es que las conexiones que tiene ese vértice pues no están como fundamentadas, no son en principio como significativas y las puedes como quitar. Si se diferencia mucho el entorno, parece que hay como una evidencia de que bueno, no es algo aleatorio, sino que es algo que responde a una casuística de tu problema y que esas conexiones tendrían que estar ahí. Entonces ya bueno, la modularidad pues va variando el tamaño del entorno, bla bla bla, vale, cosas así. A mejorar el algoritmo de partición de Newman vino otro algoritmo más adelante que se llama el algoritmo de Lubin, que es el que usan Sotoudeh y Mayo, que bueno, que dicen que les mejora bastante su partición, y bueno, o sea, es verdad que sus números en su artículo son mejores, y lo que pasa es que luego nosotros, por requerimientos de la revista, pues bueno, tuvimos que calcular un montón de algoritmos de partición. Tampoco vimos diferencias muy sustantivas, salvo lo que voy a contar en esta charla, y sí que nos parece que bueno, que es un área de estudio, ¿no? Primero ver si la modularidad es ciertamente la estrategia correcta y una vez que estamos en la modularidad, pues qué algoritmo habría que detectar, porque partir grafos es que pocas cosas más generales hay que partir grafos, ¿no? Entonces, bueno, ahora... Dime. Tengo una pregunta, Manu. Sí. En el algoritmo de partición de Newman, ¿siempre comparas contra algo aleatorio o tienes control como de decir, por ejemplo, que todas las... Voy a considerar que algo no es significativo si, por ejemplo, todos los pesos son menores que un medio o algo así, ya dependiendo del... Ya. O sea, lo que pasa es que es verdad que, o sea, calculas varias veces, haces como varias veces esta comparación de tu entorno con un entorno aleatorio. Ya. Y entonces miras como cuántas veces te ha salido como parecido entre el número total de veces que lo has comparado y calculas como eso. Okay. Más o menos. Ya digo que no soy muy experto en algoritmos de partición, ¿vale? Pero bueno, algo me tuve que empapar de ello. Vale, entonces, ahora la gran pregunta que tendremos es, bueno, ¿y por qué estos algoritmos funcionan mal? O sea, podrían funcionar perfectamente, ¿no? Entonces construimos un ejemplo muy sencillito. Vamos a tomar a 3 participantes en una encuesta de 3 preguntas, con preguntas muy divisivas, como la mayoría de cosas diría por desgracia, en la academia en general, basándonos en preguntas divisivas en Estados Unidos. ¿Okay? Si los undocumented migrants should be deported even without due process, si el gun control should be free of background checks, y si no se debería dar más ayuda médica en la seguridad social. Vale, entonces recordemos que en nuestras preguntas lo que van a responder es cuán a favor o cuán en contra estás de estas afirmaciones. Entonces, las posibles respuestas que tenemos es de strongly disagree a strongly agree. Este tipo de preguntas se le llama tipo Likert. Entonces, esto sería un Likert de 5 puntos. Y las respuestas de los respondents se ven mejor en esta gráfica. Todos los respondents responden igual a las 2 primeras preguntas, que es somewhat agree. El respondent A se mantiene constante también, está somewhat agree en la del Medicaid. El respondent B se pasa a decir que está en contra, perdón, es un Likert de 7 puntos, no de 5. Y el respondent C se pasa a decir que está como muy a favor de estas respuestas, ¿vale? Entonces intentamos, aunque luego lo voy a volver a poner, intentemos mantener en mente como este dibujo de tenedor, ¿no? Vale, entonces, basándonos un poco en un artículo de Baldassarri y Goldberg, donde intentan calcular los construals de la opinión política pública estadounidense, digamos que estás en este tipo de... O sea, este tipo de respondents que nos dan aquí tendrían que estar en 2 construals. El primero es gente que correlaciona igual todas las preguntas, es decir, que en realidad lo único que cambia en ellos es el factor ideología. Es decir, si yo soy muy de derechas, pues mi respuesta a todas las preguntas, da igual en qué bloque estén, pues van a ser muy de derechas. Y si soy muy de izquierdas, mi respuesta a todo va a ser como muy de izquierdas, pero organizamos el pensamiento de modo igual, es decir, nos guiamos por la ideología, que es el único eje que nos separa. Entonces sería como este primer construal, y aquí pertenecen el individuo A y el individuo C, ¿no? Si recordamos,
el individuo A y el individuo C siempre están a favor de las proclamas, lo que pasa es que el C cambia un poco la intensidad al final. Y luego están estos que se llamaban como ideólogos alternativos que correlacionan negativamente la última pregunta con las otras dos. Y ahí estaría nuestro respondent B, ¿no? Las dos primeras preguntas están correlacionadas y la tercera, bueno, pues hemos cambiado a algo negativo. Vale, entonces aquí la gran pregunta es, ¿qué valores de la matriz de adyacencia me daría cada uno de los métodos? Recordemos el tenedorcito. Bueno, pues vemos que CCA le da el máximo valor a dos respondent que están en la misma clase. También le da 0 a dos que están en diferente clase, pero le da 0 a los dos que están en la misma clase. Es decir, no parece que esté pillando mucho de qué va la vaina. RCA le da su valor, le da el mismo valor a estar en un mismo construal que estar en otro distinto. Y le da luego un valor también bajo a no estar en el construal. Y Relational Class Analysis es constante en su matriz. Entonces, bueno, aquí algo está fallando. Y entonces, aquí es donde yo vengo a vender marketineramente que sí que hicimos un poco de matemáticas, porque lo que intentamos fue entender la geometría del problema que había aquí detrás. Es decir, que estamos intentando capturar aquí con estos métodos. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es qué tipo de preguntas estamos analizando, cómo funcionan estas preguntas. Pues estas preguntas es lo que se llaman como preguntas bipolares. Es decir, estas preguntas te piden saber si estás de acuerdo o en contra de un cierto statement y qué grado de a favor o en contra estás de ese statement. Entonces, por ejemplo, las de strongly agree, strongly disagree, hace eso. Yo te doy una frase y tú me dices, pues estoy muy a favor o estoy muy en contra. Pero ¿cómo podemos entender esas preguntas? En realidad podemos entender esas preguntas como la unión de dos semiespacios. El semiespacio de a favor y el semiespacio de en contra. Que pueden tener una intersección, que sería como la opción neutral, ¿no? En las preguntas de antes vimos que era el neither agree or disagree. Pues por ejemplo, el positive sería este, el negative sería este, y la neutralidad sería esta. Fijaos que aquí hay algo muy general de las preguntas bipolares que la traducción numérica de los otros métodos pierde. Y es que nosotros no pedimos que haya un orden en las respuestas. Podríamos tener una bolsa de preguntas de respuestas a favor, una bolsa de respuestas en contra que compartieran una intersección, pero que no, entre ellas luego fuera imposible comparar. No sé, pues siempre decimos, ¿no? Imaginaos que te preguntan ¿cuál es su candidato político distinto? Pues podríamos tener una bolsa de candidatos como progresistas, una bolsa de candidatos conservadores, en que en ambas bolsas estuviera el no prefiero a ninguno, pero luego no hay un modo de comparar uno y otro, salvo apreciaciones personales, ¿no? Vale, entonces, ¿en qué se basa nuestro método? Nuestro método se basa en esta apreciación de unos psicólogos en el que dijo que cuando a nosotros se nos hace una pregunta bipolar, lo primero que pensamos es si estamos a favor o en contra. Y una vez de si estamos a favor o en contra, medimos la intensidad. Decimos, bueno, vale, pues por ejemplo el aborto, vale, yo estoy a favor del aborto, pero ¿estoy muy, muy a favor o menos a favor, no? Iba a decir algo, se me ha ido el santo al cielo. Bueno, pues ya volverá, no sería importante. Entonces, vale, vamos a decir esto. Entonces, podemos ver que tanto RCA como CCA no explotan esta información. No se basan en entender que lo importante es saber si te mantienes o no en el espacio positivo o en el espacio negativo. Porque si vemos esto, A y C están siempre a favor de los argumentos. C y B cambian, tienen un poco como una simetría de espejos, pero tienen un cambio y se van a espacios distintos, igual que A y B. Y vemos por sus números, como hemos visto antes, que esto no lo están teniendo en cuenta. Entonces, no están explotando la estructura bipolar de las preguntas, de las encuestas. Segunda crítica. Bueno, claro, pues aquí alguien, seguro que todos, habréis pensado, bueno, la correlación de Pearson está súper bien, pero tiene un problema. Y es que pasa con las respuestas constantes. Porque si recordamos en la correlación de Pearson, yo a una respuesta constante, la correlación de Pearson
tiene involucrado el producto de dos cantidades, y cada una de esas cantidades es el valor de una de las variables menos la media de las variables. Entonces, si yo hago el valor de esta pregunta menos la media de esta respuesta, tengo un 0 ahí. Entonces, cualquier comparación que haga de respuestas constantes con cualquier otra respuesta va a tener correlación 0. Porque no sabemos lidiar en la correlación de Pearson con respuestas iguales. Entonces, aquí el pobre Buttigieg se mete en un jardín que le cuesta un par de páginas del artículo. Y es, bueno, pues dice, bueno, pues que depende un poco del caso, lo que podemos decir es, bueno, pues cogemos todas las respuestas constantes y nos las cargamos. Que bueno, ¿por qué? Y luego esta, que es un poco la que tiene más sentido, es decir, vale, pues antes de hacer cualquier otra valoración, lo que voy a decir es, voy a crear un construal que son las respuestas constantes. Y ya me quito estas preguntas de en medio. Bueno, vale, puede tener algo de sentido, pero si pensamos, por ejemplo, en nuestro ejemplo, lo que estaría pasando es que A se me va a ir a un construal fuera y no compartiría lugar con C, ¿no? Entonces puedes tener este tipo de problemas. Vale, entonces lo que os he dicho, os he prometido antes que os iba a mostrar que RCA tiene un problema a su hora de mapear preguntas. Mirad estas dos preguntas, ¿no? Una de 5 puntos y otra de 3. Por su modo de mapear las preguntas en números, está igualando el strongly agree de una pregunta con el agree de otra. Bueno, pues esto en principio no tendría por qué ser así, ¿no? Encima lo primero que se nos viene un poco a la cabeza es decir, bueno, pues todos los agrees deberían estar en la misma posición, todos los strongly disagree tendrían que estar en la misma posición. Y si aquí empiezas como a rascar un poco, el problema en realidad es otro como mucho más de concepto, ¿no? Si recordáis, yo he hecho especial hincapié en decir, bueno, están las respuestas y luego está la representación numérica que nosotros hacemos de las respuestas. ¿Y qué pasa con todos los métodos? Que en realidad lo que requieren es algo que a priori no tiene por qué existir, y es que yo puedo medir diferencias de intensidades entre distintas preguntas, que pueden tener una interpretación política, social o lo que sea, completamente distinta, y lo mismo es que son incomparables en nivel de intensidad. Entonces, pues esto lo llamamos como la crítica de la Universal Ruler, ¿no? Imponen que haya un modo único de medir diferencias entre preguntas, entre valores numéricos de preguntas. Y bueno, a nosotros nos parece que es bastante fuerte, ¿no? Otra vez que se aleja de la geometría del problema, ¿no? O sea, en realidad es que hemos hecho este producto cartesiano, pero nosotros no tenemos, este producto cartesiano no está en un z, o sea, no sabemos dónde está en algún espacio. Bueno, entonces, podría acabar la charla aquí y irme, pero no hicimos algo para intentar arreglarlo, ¿no? Y entonces desarrollamos este método que se llamó Bipolar Class Analysis, en lo que, bueno, pues vamos a recordar, esto era el espacio de todas las posibles respuestas, que es el látice este que hemos dicho que no está en un espacio numérico, al menos. Nosotros sabemos que el A sub Q puede ser dividido así, como el semiespacio positivo unión el semiespacio negativo, y que la intersección de estos semiespacios puede ser la neutralidad o puede no tener ninguna intersección. Lo más importante es que haya esta separación entre valores positivos y valores negativos. Vale, entonces, ¿en qué se basa nuestro método? Nuestro método se basa en comparar parejas de respuestas y ver si su permanencia en los semiespacios es igual o no, es parecido o no. Es decir, si yo me cojo la pregunta K y la pregunta L, lo que me voy a preguntar como filosóficamente es, ¿tu movimiento entre semiespacios es igual que el mío? ¿Es opuesto al mío o es incomparable al mío? ¿Vale? Entonces eso hace que tengamos esta forma, pero si os fijáis hemos perdido el otro elemento que tenía Goldberg, que era esta valoración de la intensidad de las respuestas. Pero hemos ganado otra cosa que él no tenía, y es que él tenía aquí tildas. Él tenía valores numéricos. Nosotros tenemos el valor original de la respuesta, que sabemos que está en un semiespacio. Entonces, vamos a ver qué posibles valores tiene este omega. Primero vamos a suponer que ninguna de las dos parejas son la respuesta constante neutral. ¿Ok? Entonces, bueno, si os fijáis, si nos movemos en la misma dirección, si cruzamos la neutralidad en la misma dirección, pues lo suyo es decir que el valor omega sea 1, ¿no? Si pensamos un poco como en este valor
como la correlación un poco de Pearson, ¿no? Pues aquí es que seríamos tremendamente parejos. Si nos mantenemos en el mismo semiespacio, también, ¿no? Porque lo importante, recordad, es la permanencia o no en los semiespacios de opinión. Si cruzamos en direcciones opuestas, omega va a ser -1. Es decir, estamos haciendo un cambio de semiespacio de opinión, pero es distinto. Si nos mantenemos en el semiespacio, pero nuestro semiespacio es distinto, pues le vamos a dar el valor -1. Y luego, cuando uno se mantiene y el otro cruza, decimos que no puede, o sea, que no sabemos comparar qué pasa, porque, bueno, pues esta es una elección, ¿eh? Podríamos haber elegido otra cosa. Vale, y ahora cuando alguna de las dos o ambas son la respuesta constante neutral, pues a ver, si las dos somos la neutralidad, pues es un 1, ¿no? Es que nuestro movimiento es exactamente igual. Si uno se mantiene en la neutralidad y el otro se mantiene en un semiespacio opinión, como nosotros habíamos hecho la elección de que la neutralidad estuviera en ambos semiespacios de opinión, pues también le damos un 1, porque estamos dentro del mismo semiespacio de opinión. Y ahora aquí el problema es cuando uno está en la neutralidad y el otro cruza. Pues es igual que en el otro caso, no sabemos comparar. Ok. Y ahora me podría decir, bueno, Manuel, pero es que eso, pues y a saber si funciona, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue, pues vamos a irnos a nuestro ejemplo. ¿Y qué pasa con los valores de nuestro ejemplo? Bueno, pues nuestro método le da un 1 a los que están en el mismo construal. Y le da valores no tan altos a los que están en diferentes construals. Entonces, parece plausible pensar que si tuviéramos como esta matriz de adyacencia, cuando el grafo se partiera, pues A y C estuvieran en el mismo construal y los otros dos fueran... Dime. Solamente me quedó una duda. ¿Y qué pasa si están en opuestos y van a la neutralidad? Si estaban en pues opuestos y van a la neutralidad, claro, no me quedó en cuál. Sería 1. ¿Por qué? Porque sería que los dos estamos en el mismo semiespacio, porque recuerda que la neutralidad pertenece a ambos semiespacios. Entonces entraríamos en esta casuística del -1. Sí. Vale. Entonces ahora, un poco para nosotros matemáticos, pues esto habría sido como, bueno, inducción y nos vamos a casa. Pero había que colocar este artículo en algún sitio más de ciencias sociales o de ciencia de datos, entonces pues vamos a hacer simulaciones, ¿no? Entonces, no me voy a meter en el tema de simulaciones porque quiero contar otras cosas, entonces voy a decir un poco por encima cuál es el setup de nuestro método de simulaciones, y bueno, definimos, como sería lógico, el número de respondents y el número de preguntas que tiene nuestro... Y elegimos también el número de construals que va a haber. Y luego lo que hacemos es generamos una matriz n por q, vamos a suponer que en realidad q es igual para todos, pero n va a ser el número de personas que están en el construal 1. Y ahora generamos una matriz n por q con posiciones latentes. Y esta matriz es decir, los valores de esta matriz van a ser números reales entre 0 y 1. Lo importante, ¿cómo generamos esta matriz? Pues en realidad nosotros, ¿cómo entendemos los construals? Pues nosotros entendemos los construals no como que haya un movimiento afín entre una respuesta y otra, sino que hay unas relaciones de correlacionalidad entre las preguntas. Es decir, pues que yo correlaciono positivamente mi pregunta 1 con mi pregunta 2, negativamente con mi pregunta 3, positivamente con mi pregunta 4, y eso me crea una matriz de dependencias. Los construals al final son dependencias correlacionales. Vale, pues entonces ahí nos fuimos a la caja de herramientas de las matemáticas y tenemos algo que genera eso, que se llaman las cópulas. Las cópulas son estructuras de dependencia en varias dimensiones, en las que tú quieras, n por q. Entonces, para ya la versión publicada del artículo, probamos la cópula gaussiana y otra cópula no gaussiana, que no recuerdo cuál es. Pero bueno, pues las cópulas pueden ser todo lo complejas que quieras. Hay incluso un resultado que dice que tú puedes aproximar cualquier cópula como con una aproximación polinómica de cópulas, ¿vale? Entonces, bueno, podrías generar un poco ad hoc qué cópulas vas a usar para tu problema. Entonces, bueno, pues nosotros seleccionamos las cópulas gaussianas, que son fáciles de simular, todos contentos. Y luego lo que pasa es que nosotros tenemos números entre 0 y 1, pero queremos respuestas ordinales. Pues lo que decimos es, vale, la pregunta 1 va a tener tantas respuestas y aquí entonces ya esto se convierte en la jungla.
Porque tenemos cómo simular la neutralidad, en qué punto va a estar la neutralidad, si las preguntas van a ser equidistantes o va a ser una pregunta más divisiva, que no va a ser tan divisiva. Bueno, entonces ya, bueno, de verdad se vuelve todo muy hardcore. Vale, entonces, hemos entendido el sistema. Y esto también es novedoso del artículo. Nadie había simulado nunca algo de este modo, parecido, encuestas de este modo. Vale, entonces, ¿cómo vamos a medir lo buenos o no que son nuestros métodos? Vamos a ver si dices el número correcto de construals que había. O sea, si había 3 construals, pues me voy a preguntar si yo digo que había 3. Luego me voy a preguntar, bueno, pues si no digo que había 3, ¿cuánto me estoy desviando del número real que había? Luego introducimos esta nueva métrica que nadie había introducido, es un poco pensando en el problema de estudiar diferencias entre estructuras de dependencia, y bueno, y se basa un poco en cómo funcionan las distancias Wasserstein o las distancias en el TDA y tal. Entonces, tú tienes unas matrices con las que has generado tus datos, y tú luego tienes los construals que te ha arrojado tu método. Vale, pues yo puedo coger las respuestas del construal 1, los respondes del construal 1, y me puedo calcular su matriz de dependencia. Entonces, digamos, yo tengo K construals reales y pues he obtenido L construals estimados, entendidos como matrices de dependencia. Y ahora lo que me puedo estudiar es, bueno, hago un min-max entre todos los posibles pairings de matrices de un lado y otro y una distancia, que nosotros elegimos la distancia de Frobenius. Entonces, en ese sentido, sí que es un poco matemático o raro entender, porque bueno, solo puedes hacer pairings un poco de cosas que tienen el mismo número, entonces tenemos como que completar, y ahí sí que nos basamos un poco en el TDA, que si alguno ha escuchado hablar un poco del TDA, tú puedes como emparejar puntos con la diagonal, o con un punto en el infinito, o con lo que sea, y entonces podemos estudiar cuál es, de un emparejamiento dado de mis matrices reales con las estimadas, cuál es la máxima diferencia, y ahora minimizo entre todos los posibles emparejamientos. Luego, tomamos este valor, el NMI es una medida de performance de clusterings típicos de literatura de clustering, pero que es verdad que es un poco chusquera. Entonces, estuvimos leyendo bastantes críticas de esta medida, y esta medida tiene un problema, y es que beneficia a métodos que sobreestiman el número de clases reales que había. Entonces, nosotros obviamente solo fuimos como partícipes de ese hallazgo, pero ese hallazgo ya se había hecho. Y entonces venían a resolverlo como este escalamiento. Luego decimos algo que para nosotros, bueno, yo no diría que es un problema, pero es algo sintomático. Y es, ¿cuántas veces tu método te genera un construal donde solo hay una persona? Y por último, el tiempo de computación de cada método. Entonces, lo primero que hicimos fue decir, vale, imaginaos que es que hemos tenido muy mala uva y hemos hecho el toy example para que nosotros salgamos súper bien y ellos salgan súper mal. Bueno, pues vamos a generalizar el toy example. Hay 3 preguntas y genero 2 construals siempre, y a generar eso aleatoriamente con nuestro método. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es ver que el número de clases reales nunca la dice ningún método. Y nosotros la decimos el 93,1% de las veces. Pero no solo ello, sino que la desviación del número total de clases en RCA es de 337 clases. Y esto es la desviación media en valor absoluto. Y nosotros prácticamente nos desviamos 0, es decir, que cuando no hay 2 decimos que hay 3. Luego, el CDIS, que era como esta distancia entre estructuras de dependencia, el nuestro es el más bajo con diferencia, es un orden de magnitud más bajo que el resto. El SNMI, por eso digo que es un poco chusquero esta herramienta. Bueno, todos son valores muy bajos, pero nosotros somos un orden de magnitud mayor también. Lo que viene a decir el SNMI, esto es haciéndolo un poco con las manos, lo que viene a decir es, vale, si tú me has dicho que el respondent 1 está en el clúster 1, el respondent 2 está en el clúster 2 y el respondent 3 está en el clúster 1, si yo hago una permutación de estos nombres, ¿has elegido bien? Es decir, si tú has dicho que el 1 estaba, por ejemplo, en el clúster 2, has dicho que el 2 estaba en el 1. ¿Has mantenido como la estructura que había salvo permutaciones?
Eso es un poco lo que viene a medir el SNMI. Y luego el tiempo de computación, bueno, pues el nuestro es el más bajo, con muchísima diferencia. Vale, pero ahora podéis decir, bueno, pero es que lo mismo pensasteis un método, un toy example, que es que era súper beneficioso para vosotros. Vámonos a algo más general, el experiment 2. Vamos a decir que en este experimento puede haber de 2 a 4 construals, que es lo que la literatura de construals ha reportado hasta ahora. Siempre que ves un artículo donde se ha aplicado alguno de estos métodos, siempre son entre 2 y 4 clases. Y vamos a usar el método de Newman para partir el algoritmo, para partir el grafo. Bueno, nuestro CPA sigue siendo el más alto. Nuestra desviación media sigue siendo la más baja. Nuestro CDIS sigue siendo el más bajo. Nuestro NMI es como el más alto. Nunca decimos que hay clústeres formados por una sola persona. Miremos que se me ha olvidado, en RCA el 100% de las veces te genera clústeres formados por una sola observación. En el ejemplo más fácil, porque como decía Fernando, decía, bueno, en realidad este ejemplo ya invalida usar cualquier otro método que no sea el nuestro, porque te has ido al universo más fácil, claro, lo he pensado como muy matemático, te has ido al ejemplo más sumar 2 más 2 y de repente es que ahí se te ha roto todo, pues ¿para qué vas a seguir usando? Te demuestra que si mejoras aquí, en realidad es un poco heurística, ¿no? Como no sabrías explicar por qué en el caso más fácil lo has hecho tan mal y ahora de repente mejoran tus números. Bueno, nunca generamos construals bajos y luego podéis ver que somos el segundo método más rápido con muchos órdenes de magnitud por debajo, ¿vale? Vale. Y entonces ahora la pregunta que se hacen nuestros colegas de ciencias sociales es, perfecto, tú me has generado un nuevo destornillador, pero yo es que con mi martillo multicabezas soy súper feliz. ¿Por qué debería creer que si yo luego quiero atornillar un tornillo específico, tu método es bueno, ¿no? Ese razonamiento nos costó entenderlo mucho, pero bueno, es muy importante en materias aplicadas, ¿no? Quieren ver que luego cuando te vas a la realidad, coges una encuesta real y la aplicas, te está dando razonamientos que tienen sentido, ¿no? Bueno, pues voy a decir algo que estamos a día de hoy escribiendo el artículo, es un poco así algo cósmico, que es como mi palabra favorita ahora, pero bueno, yo creo que mola. Existe esta encuesta que se llama Towards Gender Harmony, en la cual, apoyándose en 160 personas de universidades del mundo, se hizo una encuesta sobre estereotipos de género en 62 países. Veis, estos son como todos los autores de este artículo y la información sobre el cuestionario se puede encontrar en Scientific Data, que es una página web donde se suben fichas técnicas de cuestionarios, y se llama Towards Gender Harmony Dataset, ¿vale? Y ahí explican todo muy bien el diseño del cuestionario y todo. Vale, ¿qué hace? Pues este dataset contiene 33.313 observaciones a 286 preguntas, donde también se incluyen preguntas sociodemográficas. Y entonces estas variables incluyen, pues eso, medidas de autopercepción de género, de actitudes respecto al género, de estereotipos de género, sobre cómo entiendes tú un estereotipo de género, cómo crees que entiende tu sociedad un estereotipo de género, ¿vale? Eso es muy interesante. Porque, por ejemplo, te preguntan, ¿en tu cultura o en tu sociedad o en tu país, este estereotipo, por ejemplo, ser hábil en matemáticas, es más identificado hacia los hombres o hacia las mujeres? Y te ponen una escala tipo Likert. Y luego te hacen la misma pregunta, pero según tu percepción, ¿esta actitud es más de hombre o de mujer? ¿Vale? Entonces miden dos cosas distintas. Una es autopercepción y otra es como opinión de tu sociedad. Vale. Entonces esto es un trabajo conjunto con Inés Juaristi, que trabaja en la Universidad Europea de Madrid, y Iván Sazorrilla, que trabaja en la Universidad Miguel Hernández de Alicante, en España. Entonces, pues a nosotros esta encuesta nos pareció muy interesante, y lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿funcionará aquí el BCA? Es decir, me dará algo interesante, pero lo mismo no. Entonces hicimos una prueba de concepto muy chusquera. Y dijimos, bueno, vamos a preguntarle a how desirable is it in your society for a woman to possess the following traits. ¿Vale? Yo os voy a decir una serie de cualidades y te estoy preguntando la percepción esta de en tu sociedad cómo detectan qué es esto para una mujer, si es muy, entre comillas, femenino o muy poco femenino. Y nos fuimos a lo bestia, cogimos los 47 traits
que hay, los 47 estereotipos, que están agrupados en estereotipos de communion, weakness, dominance, agency y agency. ¿Vale? Y corrimos BCA para distintos países. Vale, entonces estas matrices lo que me muestran son, el colorcito azul me dice que la pregunta de esta fila se correlaciona positivamente con la pregunta de la columna. ¿Vale? Entonces recordad, pensad un poco que BCA estudia la matriz de respondents por preguntas en filas, mide relaciones entre respuestas, y una vez que nosotros tenemos las respuestas del clúster 1, lo que medimos es cómo es la correlación de las columnas de esa matriz. ¿Vale? Bueno, pues esto es Alemania. Bueno, pues vemos que hay como dos grupos diferenciados, ¿no? Aquí tienen esto negativo, que aquí es como muy positivo, pero este cuadrito siempre es azul, mayoritariamente, este era azul y aquí es rojito, bueno, hay diferencias, ¿no? Nos vamos a Reino Unido. Bueno, pues pasa un poco parecido, ¿no? El cuadrito de abajo a la izquierda siempre es azul, aquí han perdido mucha significancia. Los valores blancos nosotros removimos con un test del p-valor valores de la correlación no significativos. Vale, y dijimos, bueno, pues no sé, parece que todos los países son iguales, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos vamos a nuestra querida España? ¿No? Pues que este que era azul en todos, de repente es rojo aquí. ¿No? Este pasa a ser súper azul, que antes era como, bueno, ten un momento. Entonces, bueno, parece que hay estructuras distintas. Entonces, digamos que un poco ya quitamos el cañón de, bueno, pues ya hemos lanzado el cañón y parece que ha hecho algunas bajas, ahora vamos a pensar un problema más específico. Entonces lo que dijimos, bueno, vamos a seleccionar de esos 47 traits, vamos a seleccionar 12. Que usualmente sea muy claro si están relacionados como con hombre o con mujer. Y entonces seleccionamos ser compassionate, ser helpful to others, ser sympathetic, understanding of others, sensitive, aware of others' feeling, cooperative, devoted to others, warm, supportive, competent and capable. ¿Vale? Pero ahora voy a cambiar lo que hay dentro de los paréntesis. En realidad, si nos basamos en estereotipos de género, estos son los estereotipos de género adosados a estos traits, ¿no? Los 10 primeros suelen ser cosas que tradicionalmente pensamos que eran como virtudes femeninas, y los 2 últimos son lo que socialmente pensamos que eran virtudes masculinas. Bueno, y entonces ahora la pregunta que vamos a coger de la base de datos es: please rate if it is more frequently associated with women than men or more frequently associated with men than others. Es decir, ahora te están preguntando tu opinión, no tu percepción de cómo es en tu sociedad, ¿no? ¿Tú cómo crees que es esto? Vale, y entonces aquí es donde en España diríamos, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que es un río, pero pues aprovechando la coyuntura social, dijimos, bueno, ahora que está todo esto de Irán, que también se está hablando mucho de que Irán no solo tiene como esta revolución religiosa, sino en los 70 empezó una revolución cultural que afectó a muchos países porque empezó a tener por su posición estratégica en el petróleo fue muy importante y empezó a tener mucha influencia en países de alrededor. Bueno, eso ha terminado llegando a crear como masculinidades distintas o percepciones respecto al género distintas. Y entonces hicimos estas 3 bolsas de países. Estados Unidos, digamos, es como el enemigo actual, ¿no? de Irán. England es como el enemigo clásico, ¿no? El colonizador. Y Germany es como la imagen que a todo el mundo se nos viene a la cabeza cuando se habla de Occidente. Y luego cogimos un bloque que hemos llamado el bloque de conflicto o el bloque que está bajo la influencia de Irán. Países que está constatado que Irán ha tenido una influencia en ellos. Tenemos Irán, Kazajistán, Pakistán, Nigeria, Turquía y Líbano. Después de limpiar las bases de datos, hace que haya prácticamente un número parecido de respondents aquí que aquí. Y bueno, pues vamos a correr BCA, a ver qué nos da. Turun. Tenemos que en Western tenemos 2 construal clarísimos, sin ningún tipo de valor no significativo, donde este hace referencia encima a lo que hemos dicho de la percepción esa clásica, ¿no? Del género, de que todos estos valores son o femeninos, alguien dice que son o femeninos o masculinos, pero estos están correlacionados negativamente. Es decir, como habíamos dicho aquí. Y luego hay como lo que hemos llamado como una nueva corriente de género en la cual, bueno, los valores no tienen una
O sea, que todo valor puede ser o de hombre o de mujer. Pues si yo digo que un valor es de hombre, pues puede ser también de mujer, perdón, puede ser también de hombre, aunque tradicionalmente fuera de mujer. ¿Pero qué pasa en Irán? Bueno, pues en Irán pensad que esta encuesta se ha hecho en universidades, solo, con lo que es gente encima con cierto grado de formación. Tenemos este primer construal que también aparece, tenemos este que podríamos decir que es este de aquí, pero bueno, aquí ya hemos perdido significancias y los valores rojitos son mucho más débiles. Pero es que el segundo construal más poblado del bloque conflict es este, que es pues bastante particular. Y luego tenemos este otro que tampoco aparece en Western. Entonces, bueno, ahora a día de hoy estamos escribiendo ya el artículo, ahí también hacemos unos test de intervalos de confianza y tal para ver otras variables de la encuesta, pero bueno, os digo que está bien interesante leer. Pero al menos habéis visto cómo esto de BCA, bueno, te lanzas un poco a la piscina de la realidad y parece que había un poco de agua, ¿no? Que algo que estaba como decimos, ¿no?, en el artículo, damos una muestra como empírica, numérica, de algo que creíamos que era una conciencia. No, pues Irán es que cree que el género es otra cosa y nosotros los occidentales, pues bueno, pues lo hemos un poco intentado estudiar. Vale, y ya os juro que os suelto el brazo. Vamos a hablar ahora de qué está haciendo Paul Access ahora. Paul Access, una de las cosas más importantes que ha hecho, que no lo he puesto en estas diapositivas, ha realizado una encuesta en 3 países, España, Reino Unido y Alemania, con 2.200 observaciones válidas en cada país, sobre política, comportamiento político, consumo de medios, confianza en las instituciones, confianza en proclamas, percepción de la realidad, intención de voto. Es decir, hemos intentado tomar encuestas clásicas como puede ser el ANES en Estados Unidos, la de Reino Unido, la de Alemania o el CIS en España, y de ver un poco cuáles eran los problemas de medición que tenían esas encuestas, y hacer un trabajo sistemático de llenar dimensiones tanto temáticos como de grados de pregunta, y hemos realizado esa encuesta, que nos ha llevado bastante tiempo. O sea, yo jamás pensé que realizar una encuesta fuera a ser tan... O sea, que hubiera que tener tantas cosas en cuenta, y que a la vez también es muy bonito, ¿no?, aprender ese tipo de cosas. Pero, ¿qué estamos haciendo en el mundo metodológico? Bueno, yo estoy seguro de que aquí todo el mundo ha dicho: Manuel, tú eres un poco tramposo. Porque me has dicho solo de 2 a 4 construals y me has vendido que no, bueno, la literatura. Pero ¿qué pasa si yo subo el número de construals? Porque en principio esto es un problema que... O sea, podría haber n construals donde n es el número de respondents. Bueno, pues si subimos el número de construals y dejamos el algoritmo de Newman, tenemos una bajada salvaje. Pasamos a ser los últimos en accurate. Seguimos siendo, bueno, todos estamos muy parecidos en desviación media. Nuestra correlation dissimilarity es prácticamente igual en todos. El SNMI, bueno, sí, es un poco parecido. Y lo único bueno es que nunca generamos construals unitarios. Pero, en realidad, que ninguno de los métodos se acerque al 50% de decir el valor correcto, bueno, pues algo pasa aquí. Pero ¿qué pasa si cambiamos el algoritmo? Bueno, pues si nos vamos a Leiden es una variación de Lubin, que es el que habían usado Sotoudeh y Di Maio. Bueno, de repente nos acercamos a valores del 50% con todos los métodos, que ahí Fernando siempre dice, en realidad, siempre tenemos que intentar que nuestro método al menos sea como lanzar una moneda, ¿no? También un inciso aquí, que fue como una lucha entre los coautores, la cual yo abanderé y me quedé solo con mi bandera, fue que en realidad este CPA no es el porcentaje que nos interesa. O sea, en realidad a ti no te interesa saber si has acertado el número correcto de construals porque no conoces el número correcto de construals, en la realidad. En realidad a ti lo que te interesaría saber es, bueno, de las veces que tú has dicho que había 2, ¿cuántas realmente había 2? Que es distinto. Que aquí lo que te preguntas es, de todas las veces que has dicho, de todas las veces que realmente había 2, ¿cuántas había 2? ¿Cuántas has dicho tú que había 2? Es como el problema un poco opuesto, ¿no? Pero a ti como analista empírico, claro, como no sabes el número real de construals que hay, lo que te gustaría tener un porcentaje alto es, no, cuando mi método da 2, es muy seguro de que hay 2. O cuando mi método da 8, es que es muy seguro de que haya 8. Y cuando hacíamos esos experimentos, solíamos ser los mejores. ¿Problema de nuestro método?
que es que nuestro método rara vez dice que hay 5 o 6 construals. Entonces esto nos llega a pensar una limitación de nuestro método, y es, bueno, pues ¿qué pasa que nuestro método no sube de construals? Bueno, claramente cambiar el algoritmo de partición mejora un poco el asunto, pero aun cambiando el algoritmo de partición, aunque nuestras métricas mejoran, seguimos diciendo pocas veces que hay 5 o 6 construals. Y entonces ahí pensamos una cosa, dijimos, vale, bueno, claro, en realidad nuestro método olvida la intensidad de las variables. ¿Qué pasa? Que a medida que haya más construals, al menos conceptualmente, a medida que haya más construals, si los construals tienden a infinito, pues cada vez la diferencia entre construals será menor e importará más la intensidad de las respuestas. Entonces tenemos que ir hacia la construcción de un método que también, por eso lo hemos llamado aquí la intensity hypothesis, tenemos que ir hacia un método de BCA que obviamente hemos visto que nuestra función que mide, nuestra omega, que medía la permanencia o no en algoritmos, en semiespacios de opinión, era correcta, pero ahora tenemos que ir a buscar otra función que también nos vea de modo correcto los cambios de intensidad. Y en eso estamos un poco. Entonces, ahí lo que hicimos fue decir, bueno, antes de nada, vamos a ponernos matemáticos de verdad. Y vamos a hacer un trabajo de axiomatización del método. Entonces, esto es un joint work con Fernando, Victoria y Telmo. En lo que hemos dicho es decir, bueno, podemos entender en realidad la función de polaridad como la única función que satisface una serie de axiomas que se derivan de los criterios estos empíricos que queríamos, ¿no? De bueno, pues que si cambio distinto sea -1, y que cuando generas todos esos axiomas que están empíricamente sustentados, bueno, nuestra función de polaridad es la única que los satisface. Y así podemos ir creciendo hasta axiomatizar cómo tendría que comportarse una función de polaridad, que es como lo llamamos, que tuviera un elemento de intensidad. ¿Vale? Y bueno, simplemente decir que también en ese artículo axiomatizamos o permitimos que pi no solo valga 1, 0, -1, sino bueno, que pueda tener valores positivos, 0 o valores negativos. ¿Vale? Y en ello estamos ahora. Por eso digo que in short we generalize the concept of polarity function. ¿Qué más cosas? Bueno, y con esto ya acabo. Vale, ¿por qué solo trabajar con preguntas bipolares? ¿Será que no hay preguntas en el universo de preguntas? Otra típica pregunta de encuesta, los rankings, ¿no? Los rankings te dan a ti una serie de statements, de personas, de lo que sea, y te dicen que los ordenes en orden de preferencia. Vale, entonces aquí pongo dos, por ejemplo, en el mundo de los rankings, A menor que B menor que C menor que D sería distinto a A menor que C menor que B menor que D. Vale, ¿puedo generar una función que me detecte construals en los rankings? Entonces simplemente por poner un pelín de notación, normalmente en la literatura de rankings a las preguntas o lo que sea se les llama siempre candidates, da igual que sean personas o no. Decir que hay un artículo reciente encima de un geómetra métrico, se llama Tapp, creo que es Chris Tapp, Fernando lo conoce mucho, que se ha unido con una mujer que es bastante pope en Estados Unidos, que se llama Mushin Dun, que hace muchísimas cosas de ciencias sociales, y entre ellos está como muy obsesionada con los rankings, y han creado una serie de distancias como que te convierten el espacio de respuesta de rankings como en un espacio métrico. Se llama The Metric Geometry of Rankings. Bueno, está bien, yo pensé que iba a ser más cuando lo leí, pero oye, está guay que haya gente de las mates metiéndose en estos problemas de ciencias sociales. Y decir que, bueno, que si tenemos una lista de candidates, el sigma de x de ahí sería la posición que le da el respondent x al candidato y. ¿Ok? Entonces, bueno, pues estaría bien crear una función un poco al estilo de las nuestras, ¿no? Que tenemos x y sub j sería la posición del candidato y la posición del candidato j, y j sería la posición del candidato AI para I y de AJ para I. Y bueno, lo puedes codificar de este modo, ¿vale? Le pones un 1 a esta pareja si CI está por encima de CJ y viceversa. ¿Qué más cosas nos gustarían? Bueno, pues en realidad nos gustaría que si la posición que le ha dado X a I es la opuesta de lo que le ha hecho Y,
pues que al menos está para todo, es decir, que fuera completamente opuesta el ranking, pues que esta función nos diera -1, ¿no? Como pasaba un poco en BCA, que cuando yo cambiaba de modo distinto de semiespacio, es decir, cuando tenía mi respuesta y como que la multiplicaba por -1, pues obtenía un -1. Y luego, bueno, obviamente, que si las respuestas son iguales, pues sea 1, que sea simétrico, por eso pongo trivial properties. Tal. Bueno, pues estamos trabajando con la posibilidad de que f también sea otra función que toma valores de 1 y -1, y que incluso esto sería el ranking que siempre te obliga a colocar en un orden, o incluso estamos trabajando con esta función que nos da indiferencia, que tú digas, pues estas dos opciones es que a mí me parece que están al mismo nivel de opinión. Y bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias. Estaba ahí la hora exacta de... Y nada, estoy abierto a las preguntas que sean necesarias. Sale, muchísimas gracias, Manu, por la plática tan padre. ¿Tenemos preguntas para Manu? Sí. Ahorita que estabas diciendo de otro tipo de respuestas y demás, bueno, pusiste cosas en un semiespacio. Sí. Como pensando nada más que las puedes poner de un lado, las puedes poner del otro. Pues luego hay preguntas que puede ser que no solamente puedas poner de un lado o del otro, sino que tengas como más opciones. Es que me imaginé como que partes el espacio en 3 conitos. Claro. Bueno, Sí. entonces dices, pones uno, otro y otro. Y aparte, y bueno, te van a crecer tu número, bueno, tus matrices, a lo mejor, no sé si tengas que usar en lugar de matrices ya como tensores de Sí. comparar cosas, o han pensado algo así. Claro, sí, obviamente eso es como la pregunta persistente de Fernando. De, oye, ¿por qué nos atamos a 2 dimensiones? ¿Qué pasa si tenemos n semiespacios? Sí, o sea, sin duda es una pregunta muy relevante, y en este artículo de la axiomatización un poco lo tocamos tangencialmente, diciendo, bueno, aquí solo vamos a trabajar con un espacio que se dividiera en 2 partes, pero queda ahí abierta la pregunta de qué pasaría, cómo tendrían que ser estas funciones y tal. Y es muy interesante, sin duda alguna. ¿Tenemos más preguntas por acá? Sí. Gracias, Manu. Más bien a mí lo que me estresa es como encuestado, o sea, justamente lo contrario, porque cuando te hacen una encuesta, pues está bien que te pongan como 5 opciones, pero a mí cuando ya me ponen 7, así como de, oye, pero estás ligeramente de acuerdo, estás no sé qué, eso ya genera un problema de uno mismo, de cómo va a contestar, ¿no? Sí, hay una investigadora que a día de hoy está en Barcelona, que se llama Melanie Revilla, que tiene vasta literatura sobre eso. Y tú tienes preguntas tipo Likert, estas, de a favor o en contra, ¿cuál es cognitivamente el número correcto de opciones? Y parece que el número, según sus indagaciones, el número correcto son 5, que es el que menos, en el que siempre tú te puedes situar, ¿no? Claro, porque tienes como una neutralidad. Tú al menos siempre sabes que o estás neutral, o estás un poquito a favor, o estás muy a favor. Y que eso parece ser la respuesta que crea menos problemas de medición. Cuando ya subes a 7 o 9, bueno, hay preguntas se me olvidó decir una cosa. Hay preguntas que les gusta sobre todo mucho a los gringos, que son los termómetros, que te dicen, bueno, de 0 a 100, ¿cuán bien te cae esta persona? O sea, de 0 a 100, o sea, pues no sé, 67, o sea, ¿qué quiere decir 67? O sea, pero bueno, hay una cantidad de preguntas de termómetros, también entonces hay literatura. Del termómetro, ¿cuál es el número correcto de opciones? Pues parece que 11, ¿no? De 0 a 10, y el 5 lo dejas un poco como ni bien ni mal. Pero sí, te puedo pasar algunos, son artículos interesantes de leer, se leen relativamente fácil. Entonces nosotros en nuestra encuesta que realizamos, siempre que había una pregunta de tipo Likert eran de 5 puntos, solo. Y los termómetros eran de 11. Hicimos un termómetro ideológico de como en dónde te sitúas
siendo 10 la extrema derecha, 0 la extrema izquierda, donde te sitúas. Decir que ya esto es una cosa que yo llevo como pensando más por mi cuenta. Claro, o sea, yo ahora a día de hoy trabajo mucho con el Topological Data Analysis. ¿Y el Topological Data Analysis qué busca? Pues busca hoyos grandes o pequeños. Entonces, pues a mí me encantaría poder entender cómo son los hoyos en este látiz de posibles respuestas. Si hay hoyos grandes o hoyos pequeños. Pero vivo atado al problema de que no hay una métrica en ese espacio. Pero ¿y si me voy a los termómetros? Porque los termómetros ya son respuestas numéricas. Ya no tengo que hacer una traducción, decir, no, bueno, entonces ya estoy en N+, ¿no? O sea, bueno, normalmente con el 0. Entonces sí que estoy intentando trabajar ahora de, bueno, pues me voy a tomar todos los termómetros de las encuestas estadounidenses, del ANES y voy a trabajar persistencia ahí, a ver si aparecen cosas. Esa es otra línea más. Súper. ¿Tenemos alguna otra pregunta por acá? ¿O en el Zoom? ¿No? Yo tengo un parcito, una seguro muy boba y otra también. En el CEDIS, cuando usas la métrica de Frobenius, ¿tiene algún valor cambiarla por la P Frobenius o eso? No se lo digas a nadie. Ya. Bueno, o sea, lo que pasa es que en las matrices muchas métricas son equivalentes, sobre todo las más usadas. Entonces, bueno, podrías llegar como a resultados equivalentes, ¿no? Simplemente. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Que eso, mira, te va a responder a tu pregunta. Nosotros no reportamos el CEDIS raw, que es como lo llamamos en el artículo, sino decimos, bueno, vamos a hacerle una capa más de profundidad para evitar eso de las métricas. Y es, yo tengo mis matrices con las que he simulado los datos. Estas matrices pues me han dado unas personas en el construal 1, unas matrices en el construal 2 y unas matrices en el construal 3. Y ahora me voy a generar las matrices de estos construals que he simulado, que no tienen, o sea, pues pueden llegar a estimar la original, pero no tienen por qué ser la original, porque es una simulación que siempre tiene un parámetro de ruido, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora me voy a calcular el CEDIS entre las matrices originales y las matrices estimadas de mi simulación, y eso me da un valor. Y ahora el resultado que nosotros reportamos es lo que reportamos es el ratio entre el CEDIS de la simulación con las matrices originales y el CEDIS que nos da la estimación. Entonces, en realidad aquí lo que decimos es, lo haces 6 veces peor que lo hacían los datos simulados. Y así te quitas un poco como la dependencia de, bueno, y si has tomado una métrica que es gigante, bueno, si has tomado una métrica que es gigante también lo era en el benchmark, ¿no? No sé si lo he explicado. Sí, muy claro, sí. Y luego la otra era como un poco pensando en como lo que decía Oscar, si se puede utilizar este método o incluso algún otro, pero un poco como ingeniería inversa para juzgar qué tan bien diseñada está la encuesta, ¿no? O sea, como decir... qué bueno. Si tú esperabas tantos construals, ¿no? Como decir, bueno, es que más bien la encuesta no está muy bien. Sí, pues esa es muy buena. Mira, no lo habíamos pensado y vamos, me la apunto seriamente. Bueno, pues ahí me platicas. Fernando y yo tenemos como una idea muy, lo voy a volver a usar, cósmica, en el cual, bueno, en realidad yo podría tener un cuadro, ¿no? Y un cuadro lo puedo dividir en píxeles y cada píxel tiene una combinación RGB. Y el RGB es una colocación en una esfera donde tienes una banda de neutralidad. Entonces yo puedo codificar cada cuadro como respuestas a una pregunta bipolar, que es como qué color sigue tu cuadradito, e intentar sacar como construals en la pintura y ver si eso nos da como algo de corrientes o algo así. Bueno. Sí, cósmico, sí. Cósmico, efectivamente. Sí. Nada, pues muchísimas gracias, Manu, otra vez. Gracias a vosotros, la verdad.